Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa del ciclo de Lecturas Asombrosas 2024 a través de Radio USEC. Como siempre, estamos en nuestro 6º año de emisión y comenzando la temporada número 28 con un invitado de lujo, un privilegio siempre conversar en Lecturas Asombrosas con el escritor colombiano Andrés Mauricio Muñoz. ¿Cómo estás, Andrés Mauricio? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? No, yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo también para todas las personas que sé que son fieles seguidores y devotos seguidores de los programas que ustedes hacen, que son maravillosos. Gracias, Andrés Mauricio. Esta primera entrevista que abre los juegos de nuestro ciclo 2024, saludando a todos nuestros seguidores de habla hispana y también en otras lenguas, ¿cierto?, que se han ido sumando a estas conversaciones donde podemos conocer más íntimamente el proceso de escritura. Y en eso nos vamos a detener hoy, en tu 6º libro publicado, ¿cierto? Esta novela breve o minimalista que indican los críticos, perturbadora, inquietante, que se llama Los Desagradables. Así que antes de empezar a conversar contigo, quiero hacerles una invitación a los lectores y oyentes de nuestra región de Magallanes. Aquí voy a compartir esta presentación, invitarlos para el jueves 4 de abril, ya la próxima semana, presentando el libro Aquel montón de espejos rotos del escritor chileno Gonzalo López Pardo, que se va a presentar en la hermosa ciudad de Punta Arenas. Ahí va a estar acompañado por la periodista y poeta magallánica Paula Viano y el escritor Leonardo Navarro Berizuil, periodista también, ¿cierto? Amigos de la época, y tengo la fortuna y el privilegio de moderar esta presentación. Así que los esperamos el jueves 4 de abril a las 7:15 de la tarde, 19:15, en el Café La Otra Avenida, que se ubica ahí en la calle O'Higgins, número 698, en la ciudad de Punta Arenas. Así que muchas gracias a Gonzalo por invitarme a esta presentación. Aquí ya tengo mi ejemplar, ahí ustedes lo pueden ver. Editorial Forja, 2024. Así que aquel montón de espejos rotos, una invitación cordial a los amigos de la época de colegio y esas amistades inquebrantables que se ven reflejadas en este libro de Gonzalo López Pardo. Bien, ahí está hecha la invitación a los lectores en tránsito residentes en Punta Arenas, Chile, para que nos veamos el día 4 de abril. Voy a presentarles ahora la portada de Los Desagradables, para que vayan conociendo de qué vamos a hablar y la ubiquen en las librerías allá en Colombia. Aquí está publicada por Seix Barral, ¿cierto? Los Desagradables, de Andrés Mauricio Muñoz. Quienes nos siguen en el programa saben que estas conversaciones que tenemos aquí en Lecturas Asombrosas tienen que ver con el proceso de escritura y la apreciación que como lectora hago de la novela o los cuentos de la persona que tenemos invitada. Voy a contarles sobre Andrés Mauricio Muñoz, que nació en Popayán, Colombia, en 1974. El 2006, vayan registrando aquí su trayectoria literaria, ¿cierto? Su obra literaria. El 2006 obtuvo el primer lugar del concurso de cuentos, libros y letras. El 2007 resulta ganador del premio literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El 2008, ganador del concurso TEUC de la Universidad Central en Colombia. 2010, publica su libro de cuentos Desasosiegos Menores, que es uno de los que me falta en mi biblioteca personal.
Premio Nacional de Cuentos de UIS. El 2015, Un lugar para que rece Adela, ¿cierto? Es ahí, Un lugar para que rece Adela. Fue recibido con entusiasmo, por los escritores y los críticos en Colombia. En 2016 es invitado a las filas de la editorial Seix Barral, ¿cierto? Con su novela El último Don Juan, que ustedes ven aquí, ahí está la portada. El 2017, Seix Barral publica el libro de cuentos Hay días en que estamos idos, y atención con este libro de cuentos, porque fue seleccionado por el 4º Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana como uno de los 3 mejores libros de ese año, del 2017. Y además, el 2018 fue finalista este libro y Andrés Mauricio en la 5ª edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Y el 2019 nos asombra con Las Margaritas, historia de un hombre minúsculo, ¿cierto? Y ahora nos sorprende con Los Desagradables, el 2023, también por Seix Barral. Además, sus textos han sido traducidos no solo al inglés, sino que al esloveno, al italiano, al alemán, al árabe y al francés. Así que podemos encontrar su literatura, ¿cierto?, en todas partes del mundo. Felicitaciones primero, Andrés Mauricio, por esta trayectoria literaria, por esta obra literaria tan firme, ¿cierto?, que tú a lo largo, ¿cierto?, desde el 2010 hasta ahora, nos inquietas con esta forma tan singular que tienes para escribir. Así que mi primera pregunta, para empezar a conversar contigo sobre los desagradables, es ¿cómo se gatilla este antihéroe, ¿cierto?, que es Manuel Palomino, que sigue la línea, ¿cierto?, de los protagonistas de tus cuentos y de las novelas anteriores, de ser un personaje bastante reconocible, ¿cierto?, en la cotidianidad contemporánea en la que estamos insertos. ¿Cómo fue el proceso o qué fue lo que gatilla la creación de este personaje singular y cómo trabajaste la psicología de este personaje? Vale, María Ángeles, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí, me gusta que me hagas esa pregunta porque digamos que perfilar la psicología de un personaje es una de las cosas a las que más tiempo le dedico. Cuando consigo un personaje pienso muchísimo en el carácter que le voy a dar a ese personaje, su personalidad, si es un tipo arrogante, si es un tipo pusilánime, cuáles son sus sueños en la vida, sus frustraciones, sus anhelos. Es decir, pienso, trato de armar dentro de mi cabeza un ser humano real, ¿ya? Y digamos que el proceso de concebir a Palomino fue un proceso complejo porque me interesaba mucho perfilar esa psicología que es la que lo mantiene a él en ese vaivén entre el equilibrio que él ha alcanzado en su vida. Vamos, para darle un contexto a los lectores, Manuel Palomino es ingeniero en electrónica y trabaja como administrador de inventarios en la bodega de una empresa de abarrotes. Y él ha alcanzado ahí cierto equilibrio, conoce sus funciones, las hace bien, se ha ganado cierto respeto en la compañía porque es un tipo metódico, porque hace las cosas bien. Pero este personaje empieza de alguna manera a contrastar ese equilibrio que ha conseguido en la vida con lo que podría haber llegado a ser de haber tomado decisiones diferentes en la vida, de haber contado en su carácter o en su personalidad con algo que él poco conoce y es las aspiraciones, ¿ya? Y digamos que a mí me interesó mucho perfilar un personaje así porque digamos que siento, es decir, en mi literatura siempre he procurado trabajar algo que siempre he autodenominado los agobios contemporáneos. Y desde esa perspectiva de los agobios contemporáneos, me interesaba mucho que una cosa es lo que nosotros somos como personas, lo que queremos ser y lo que hemos conseguido ser en la vida, pero otra cosa es lo que la sociedad espera de nosotros, ¿ya? Quizás hay personas que dicen, la sociedad espera que tú te cases, la sociedad espera que tú tengas hijos, la sociedad espera que tú seas exitoso, y la sociedad dice que ser exitoso
es tener dinero, es tener un puesto importante en una empresa, ¿ya? Es tener una casa grande, es poder viajar, es poder darse lujos, poder comer bien. Eso es ser exitoso, ¿ya? Entonces, Palomino no logra encontrar, no logra cotejar eso entre el equilibrio que él ha tenido en su vida cotidiana, donde está relativamente tranquilo, versus ese espejo constante que le vuelven las redes sociales de lo que es el éxito de sus amigos, el éxito de sus compañeros de universidad, con quienes la carrera por la vida comenzó exactamente en las mismas condiciones. Estudiaron en la misma universidad, una universidad pública, ninguno tenía título, ninguno tenía dinero, ninguno tenía nada. Pero hoy las redes sociales le devuelven unos personajes que a ojos de la sociedad han conseguido éxito porque son directores, porque son gerentes, son vicepresidentes, porque tienen una casa, porque están casados, y Palomino siente que nada de eso ha logrado configurarse en su vida. Él no está casado, la mujer que él quisiera tener a su lado es una mujer que lo ignora, ¿ya? No tiene dinero, entonces Palomino no sabe, está en ese limbo entre qué es lo que he hecho con mi vida y qué fue lo que me faltó, por qué me faltó arrojo en la vida para tener lo que otros tienen. Y también se plantea, en realidad eso es lo que yo quiero tener, en realidad eso es a lo que yo le apuesto o más bien sigo en esta, como en esta inercia en la que lo ha llevado la vida. Entonces, digamos que la génesis de Palomino es esa. Y yo ya, digamos que yo ya venía pensando, cuando pensaba en los agobios contemporáneos y pensaba en la historia que quiere escribir, yo ya venía pensando en un personaje así. Pero son las cosas del destino y las cosas del destino llevaron a que un día, quizás tenía la idea gravitando dentro de mi cabeza, pero digamos que no le había dado la suficiente consistencia literaria o narrativa para sentarme a escribirla. Pero un día en una cafetería escucho que un tipo está hablando con su novia y la novia le dice, y al fin, ¿va a ir o no va a ir? Y él dice, ya, no me insista más. Y ella, pero dígame, ¿va a ir o no va a ir? Y llega un momento donde él, ante la presión de ella, le dice, ¿y a qué voy a ir yo si es que no he hecho nada en la vida? Y de lo que estaban hablando, me enteré después, siguiendo la conversación, era de una reunión de exalumnos en la que él no quería ir porque se sentía avergonzado de lo que él había hecho en la vida versus lo que sus amigos han hecho. Y ahí yo sentí que la vida me arrojaba hacia ese Manuel Palomino y ahí comencé con mucha más decisión y con mucho más ímpetu a configurar ese personaje. Andrés Mauricio, tú indicaste muy bien que dentro de tu literatura, ¿cierto? El tema central que podemos encontrar como ese hilo rojo que une cada historia, tanto de los cuentos como de las novelas, es este agobio cotidiano. Y tu forma de Ujú. narrar siempre tiene un estilo muy particular, muy singular, que para los lectores que seguimos tu carrera, que admiramos las historias que nos regalas, ¿cierto? Te podemos distinguir, ¿cierto? Entre otros narradores o narradoras también contemporáneos como tú. Y en este sentido, quiero que entremos en esta forma de narrar, ¿cierto? Si nos vamos a esta cosa tan academicista de decir que utilizas un narrador eficiente, este narrador que nos va contando lo que piensa el protagonista, estos diálogos internos que tiene consigo mismo, que es la manera de ir conociendo también esta personalidad que tú muy bien dijiste, trabajas también. Y que se mezcla con este estilo de narración indirecto libre en el que te permites, ¿cierto?, darnos entregar este agobio o las sensaciones o las emociones que el personaje va sintiendo de una manera tal que el lector va respirando o sintiéndose agobiado con los pensamientos en este caso, de Manuel Palominos, que tiene una forma muy particular de enfrentarse a las situaciones. Es un personaje que piensa mucho, repiensa, se anticipa lo que otros van a decir, se anticipa tanto así en decidir si da o no un paso y cómo lo da. Cuando decide levantarse de su oficina, ¿cierto? De esta bodega que está abajo en el edificio corporativo y que está solo, que es un trabajo que tiene, que lo tiene, que está tan bien trazado, que tiene hasta tiempo para dedicarse a ver videos, ¿cierto? Pero todo lo que hace, lo hace con esta antelación
sistemática de ir pensando qué va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo va a ser, respondiéndose a sí mismo cuál sería o cómo las personas con las que se relaciona van a responder a esas acciones que él hace. En este sentido, ¿cómo es tu trabajo de narración al momento de escribir? ¿Es algo que ya lo planteas antes, lo tienes pensado, o es el propio personaje el que te va dando, en este caso, este narrador equisciente que nos va revelando a este personaje tan singular? Sí, mira que la respuesta es un poco de las dos, porque, a ver, cuando yo pienso mucho al personaje, cuando concibo al personaje, antes de sentarme a escribir, a mí me gusta tener clara toda la arquitectura que va a sostener un relato o que va a sostener una novela. Y la arquitectura implica cómo quiero contar esa historia, cómo voy a articular ese personaje dentro de esa historia, cómo voy a construir la atmósfera, cómo voy a construir al personaje, desde dónde voy a narrar, qué quiero privilegiar, cuál es la perspectiva del narrador, ¿ya? ¿Cuál es la voz que voy a elegir? Y empiezo a pensar, primera persona, omnisciente, segunda persona, tercera persona, y empiezo a cotejar de todas esas voces, que es lo que siempre le repito a mis estudiantes en los talleres, de todas esas voces hago un ejercicio de decir esta voz que me da y que me quita, porque todas las voces te dan algo, pero también te quitan. Entonces el narrador omnisciente, que es el más completo, digámoslo así, el más integral, el que todo lo sabe, el narrador omnisciente también te limita, también te quita cosas, ¿ya? Entonces empiezo a hacer un ejercicio y es esa combinación entre el personaje que quiero dibujar, la manera como lo quiero narrar, la manera como lo quiero conectar esa historia. Al final de toda esa amalgama empiezo a decir, la mejor manera de narrar esto es acá, es narrarlo así, ¿ya? Entonces, digamos que ese es un ejercicio bien concienzudo. ¿Y qué hago? Ahora, mira que me gusta mucho, digamos, porque siento que has interpretado muy bien la naturaleza de Palomino. Y Palomino es un tipo ambiguo, ¿no? Porque Palomino es un tipo que, si bien él es metódico y él planea las cosas, él planea lo que va a decir si le dicen esto. En caso de que me hagan esta broma, yo me salgo por acá y yo digo esto. Pero mira que esa meticulosidad que tiene para planear un hecho tan cotidiano como una conversación en un encuentro de excompañeros de universidad, esa meticulosidad no la tiene para planear su vida. Él ha dejado que su vida se vaya arrastrada por la inercia, por la monotonía, por la cotidianidad. Y es ahí donde Palomino, cuando se da cuenta de eso, dice, ¿yo qué es lo que he hecho con mi vida? O sea, ¿a qué horas pasaron tantos años? ¿Por qué yo no he tenido el arrojo para buscar metas en la vida, para tener aspiraciones? ¿Ya? Porque digamos que si Palomino fuese una persona, listo, trabaja, es ingeniero, pero trabaja en la bodega de la compañía. Pero si Palomino está feliz, no pasa absolutamente nada, porque cada uno tiene el derecho de buscar la noción de felicidad que cada uno tenga, ¿ya? Pero el problema con Palomino es que él se siente cómodo ahí, pero a su vez tiene una voz en el hombro que le dice, Palomino, ¿y usted por qué no ha hecho esto? Palomino, ¿y usted por qué no es director? Palomino, ¿y usted no? Es decir, ¿por qué usted no socializa como los demás? ¿Usted por qué no tiene amigos? Por eso él siempre, cuando hace sus correrías por el segundo y por el tercer piso, está tratando de ver cómo es la vida de los demás, si tienen fotos en su cubículo, y trata de inferir cuál es la posición de esa persona en la compañía, cuál es su responsabilidad, cuáles son sus labores, cuáles son sus deberes, ¿ya? Porque él no se siente cómodo con eso, ¿ya? Que digamos que es un personaje ambiguo, es un personaje que es meticuloso para algunas cosas, pero se deja arrasar por completo por la llaneza de los días en otras. Y ahí viene la pregunta que se hace Palomino y que nos interpela también a los lectores, que eso es cómo comenzar de nuevo. Él se Sí, plantea en muchas partes del relato, se plantea en qué minuto, ¿cierto?, dejar la vida que tiene y utilizar su diploma de ingeniero electrónico para hacer algo más en su vida. Me llama la atención, leyendo algunas críticas que han hecho en la prensa colombiana, leyendo entrevistas que te han hecho, viendo entrevistas que has tenido con medios internacionales también. Estuviste ahí en una entrevista para la gente en Estados Unidos y Canadá, que el colega estaba muy entusiasmado con Palomino,
Pero me llama la atención algo, la mayoría de estas críticas o reseñas que tuve la oportunidad de leer enfocan, le dan el foco a la novela Los Desagradables como esta mirada de hombres y mujeres, ¿cierto?, que llegan a los 40 años y tienen esta problemática de qué han hecho con su vida, ¿cierto? Cosa que está bien, con la que concuerdo, pero yo quiero darle otra vuelta, otra mirada, que tiene que ver también con el otro hilo rojo que une tus historias, con estos personajes que son grises, mínimos, que son antihéroes, ¿cierto? Eh, pero que se relacionan de una manera muy particular con las mujeres. Y no solo pasa en Los Desagradables, sino que también pasa en Margaritas, ¿cierto? Y la historia del hombre minúsculo, pasa en los cuentos, en la novela de Don Juan y también en los cuentos de Hay días en que estamos idos, ¿cierto? Esta relación que tienen los personajes que son varones frente a las mujeres con las que se relacionan. Y frente a esto, a este antihéroe que es Manuel Palominos, yo quiero destacar ese pensamiento no hablado, no decidido de Manuel Palominos de enfrentarse a otro hombre, ¿cierto?, que presentas también y que él, eh, y que en palabras del propio Manuel Palominos es un hombre misógino, ¿cierto? Estos hombres que tienen odio contra las mujeres. ¿Y qué pasa con él, que está en su forma de ser tan particular, ¿cierto? Y esa forma de, podemos hablar del amor propio, de esta cosa de quedarse, que la vida le viva, ¿cierto? Más que él vivir la vida, pero que este antihéroe, según mi lectura y mi apreciación, eh, se vuelve valiente frente, que la cosa no haya resultado es la pericia de tu historia, pero este rayo de luz, este foco en que podemos conocer el pensamiento que él tiene frente a los hombres que abusan de las mujeres, que las golpean, que las tratan mal, yo quisiera rescatar eso, quisiera rescatar ese texto casi al final de la novela, que hace que este antihéroe, ¿cierto?, saque fuerzas de no sabemos dónde para cometer algo que obviamente no lo vamos a hacer spoiler aquí, pero quiero poner ese foco, eh, porque tiene que ver también con lo que tú has sido mostrándonos en estas historias que nos relatan y que para mí eh, tienen ese doble valor. O sea, nos cuentas historias muy contemporáneas, mínimas, con una destreza narrativa que estamos todo el rato así como respirando al ritmo de los personajes y que abruptamente tienen un quiebre, ¿cierto? Un quiebre en la cotidianidad de su propia historia y nos revelan a este antihéroe como una persona que hizo algo bien, que hizo algo bueno, aunque el resto no lo note, ¿cierto? Los personajes que lo rodean y cómo se va dando la historia, no lo notan. Yo quisiera que las lectoras y los lectores, después de escuchar este programa, se vuelquen también a leer, vuelvan a releer o se interesan en Los Desagradables por esta mirada que tú le das, por esta fuerza indómita que le das a este antihéroe. Y no es una pregunta solo saber si es algo que tú esperas que los lectores tengan o es una apreciación totalmente ajena a lo que tú esperabas de la lectura de Los Desagradables. Claro, vale, muchas gracias. Y María Ángeles, sí, mira, evidentemente es algo deliberado, es decir, para los que han ido y leyendo, digamos, mis libros anteriores, saben que hay una relación muy fuerte y muy estrecha entre el Manuel Rosero de Los Desagradables, entre Manuel Palomino de Los Desagradables y Manuel Rosero de Las Margaritas, ¿ya? El hombre minúsculo. Y digamos que a mí me ha interesado mucho narrar literariamente ese tipo de hombre porque siento
que es un hombre poco explorado, no en la literatura, sino poco explorado en la sociedad. Es decir, yo sé que en la literatura ese tipo de hombre se ha explorado. Digamos que me hubiese gustado que se explore de una manera más decidida, un poco más honda, pero digamos que ese es el tipo de hombre que a mí me interesa explorar. Es decir, el estereotipo del hombre, el varón, el seductor, el hombre que es exitoso con las mujeres, ese tipo de hombre no me interesa. A mí me interesa el hombre que le sudan las manos cuando ve a la mujer que le gusta, el hombre que no es capaz de pedirles una pieza de baile, ¿ya? El hombre que se siente inferior en su trato con el otro género, es decir, que en lo que atañe al amor, él no sabe cómo dar los pasos, no sabe cuál es el arrojo que necesita para conquistar. Ese es el tipo de hombre que a mí me gusta, el hombre minúsculo. Y yo no sé si recuerdas un pasaje de la novela de Los Desagradables, donde Palomino él se dice a sí mismo que él es un varón de poca monta. Él se siente un varón de poca monta porque no le cierra el candado, porque no se viste como un varón, como un tipo seductor, porque no es atractivo. Y a Palomino le incomoda, y ese es como es decir, esa es como la proyección que yo quiero hacer. A él le incomoda cómo él, es decir, estando como hombre lleno de una serie de virtudes que pudiesen ser atractivas para las mujeres, él siente que a él sencillamente lo miran con desdén, que no lo valoran, que no le dan el lugar que él merecería tener en el corazón de las mujeres, y sin embargo a hombres patanes, a hombres irrespetuosos, abusivos, abusadores, digamos que sí es el modelo de hombre que resulta atractivo para muchas mujeres. Entonces Palomino se pregunta, ¿por qué a nosotros nos cuesta acceder tanto a mujeres como esas y tipos que están llenos de valores que la sociedad está reevaluando, reconsiderando? Es decir, que se están desmontando comportamientos patriarcales, que se están desmontando comportamientos tóxicos, comportamientos lesivos para las mujeres, porque ese tipo de hombre es el tipo de hombre que todavía se sigue imponiendo, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual a mí me interesa mucho cotejar como esa visión de Manuel y Palomino y esa visión del otro hombre. Entonces, a mí me interesa mucho ese hombre minúsculo, ¿ya? Ese hombre, claro, en Las Margaritas, Manuel Rosero era alguien que él no entendía, él decir, él creía que el machismo era una construcción del feminismo, que el machismo no existía, porque él no era machista, porque él tenía un comportamiento decoroso, porque era respetuoso, pero al hacer un repaso de su vida se da cuenta que ha estado rodeado de machismo, que su padre era machista, sus amigos eran machistas, ¿ya? Que él de alguna manera ha sido machista, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de hombre que a mí me interesa y sí, ese antihéroe, como tú lo llamas, digamos que es un efecto que yo sí quería y producir eso, es decir, yo sí quería de manera deliberada que el lector reparara en ese tipo de hombre, en este tipo de personaje y la manera como lo contrasto con ese otro tipo de hombre que es el que digamos, entre comillas, se impone socialmente. Estoy pensando, Andrés Mauricio, también en cómo él o sea, en cómo das una atmósfera para que uno como lectora vaya entendiendo por qué tiene ciertas actitudes. Y me llamó mucho la atención la relación con su madre, con su hermana, eh, que también provocan este ensimismamiento, este poco amor propio o esta inseguridad, ¿cierto? Que nosotros las mujeres pensamos que los hombres no la padecen, ¿cierto? Y Manuel Palomino nos demuestra que sí, que hay muchas inseguridades también masculinas y muchas formas de ser masculino además. Estamos en Correcto. una sociedad que nos plantea diversas formas, ¿cierto?, de ser masculinos o de ser femeninas, eh, que de repente uno como que se pierde un poco. Eh, Ujú. en otra entrevista que diste tú para La Palabra, que es un medio de comunicación para la Universidad del Valle, que los invito, aquí siempre invitamos a que nuestros oyentes, ¿cierto?, puedan ir recogiendo todas las instancias en las que se puede conocer aún más a nuestro invitado, así que los invito a ir a googlear y a escuchar a Andrés Mauricio o leer también las entrevistas que él hace a otros medios, que tienen que ver en
una vez que ya tienes terminados los cuentos o terminadas las novelas, este proceso extenso, y aquí quiero abrir comillas, una vez que terminas un libro de cuentos o una novela, abro comillas, Andrés Mauricio dice lo siguiente: releo y corrijo constantemente, voy y vuelvo sobre las historias y sus personajes. Esa es la parte más difícil del proceso, que a mí me gusta, y aquí me encanta cómo lo usas, dice, acometer de manera rigurosa hasta una extenuación delirante. Cierro comillas. Eh, ¿Cómo sufres la parte de la corrección de tus textos? ¿Cómo la vives? Y Dame un mira, ejemplo de extenuación delirante, que me encanta esa frase. mira, extenuación delirante es exactamente cuando uno lleva corrigiendo un texto muchísimo tiempo, cuando uno va y vuelve sobre una frase de manera compulsiva y se empieza a hacer cambios y se da cuenta que esos cambios que está haciendo en realidad son frases que había suprimido y que nuevamente vuelven a aparecer. Entonces tú te das cuenta que entras como en un círculo vicioso, entras en un ciclo infinito donde quitas una coma y después al tiempo vuelves y la pones y después vuelves y la quitas y la pones. Ya, eso es lo que yo menciono como una extenuación delirante. Es difícil corregir. A mí se me facilita más escribir que reescribir. Porque digamos que como pienso mucho los personajes, como los pienso tanto, como pienso tanto la historia, cuando me siento a escribir es imperativo ya escribir y me fluye todo y me fluye, ¿ya? No, no, es decir, el método que yo uso hace que no padezca ese famoso síndrome de la hoja en blanco, porque cuando me siento en el computador ya la historia reverbera dentro de la cabeza y quiero escribirla y quiero contarla y todo eso. Pero el proceso de reescritura sí se padece, porque en el proceso de reescritura quiero ir sobre el ritmo, sobre la prosa, sobre la cadencia, la musicalidad. Mi lenguaje es un lenguaje muy natural, es un lenguaje muy fluido, no hay expresiones rimbombantes, solemnes, es un lenguaje muy cercano al lector, pero en medio de esa aparente facilidad hay una textura en la prosa, hay una cadencia y alcanzar al menos el efecto que yo quiero, ¿ya? Puede que un lector diga, no, mentiras, no lo consiguió. Bueno, pero para alcanzar el efecto que yo creo haber conseguido, creo haber y logrado, no es un proceso fácil, ¿ya? Es un proceso donde toca ir y venir sobre el texto muchísimas veces. Y yo cuando escribo hago como funcionan un poco esas rondas infantiles, que dicen una estrofa y la siguiente estrofa repiten la primera y la segunda, y en la tercera la primera, la segunda y la tercera. En el proceso que yo estoy avanzando, yo leo y corrijo lo del día anterior y avanzo, y al siguiente día leo y corrijo el de los 2 días anteriores y el de los 3, así. Es un proceso delirante, es un proceso extenuante, pero es un proceso que finalmente cuando uno ya logra lo que estaba buscando, cuando uno encuentra ese equilibrio entre lo que quería contar y lo que finalmente contó, lo que vertió en el papel, es un proceso que se disfruta muchísimo. Y sobre todo cuando los lectores identifican cosas a las que uno le puso atención. Cuando uno dice, yo en esta frase, cuando di este giro gramatical o cuando usé esta palabra, quería transmitir esto. Y cuando un lector te dice, me encantó esta frase, y uno dice, o sea, esta fue la frase a la que tanto tiempo le dediqué. Cuando existe esa conexión, uno siente que todo el oficio de escribir adquiere toda su dimensión. Oye, qué lindo lo que dices ahora al final, porque una de mis preguntas es, eres muy activo en tus redes sociales, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, y no solo activo con lo que concierne, ¿cierto?, a tu vida literaria, sino que además eres muy generoso porque estás siempre apoyando, ¿cierto?, a los escritores. A través de ti uno puede ir conociendo actividades, ¿cierto?, que pasan tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Entonces, como seguidora tuya, agradezco mucho eso. ¿Cómo es la relación de Andrés Mauricio Muñoz con sus lectores, con aquellos que llegan a su Instagram y, no sé, y te comentan, quizás no de lo, quizás de los desagradables o de otra de tus novelas o cuentos, o que simplemente te hacen preguntas sobre el proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa Mira, relación con tus lectores? mira, el otro día me decía un lector que él sentía que yo era muy promiscuo, ¿ya? Y yo no sé si esa era la palabra
que él quería utilizar, pero se lo entendí de inmediato, ¿no? Porque él me decía, mire, un librero que llegó a Colombia y me escribió, me dijo, mire, le escribí a 3 o 4 escritores y usted fue el único que me contestó, usted fue el único que se sentó a tomarse un café conmigo, ¿ya? Y es decir, él a lo que se refería es que yo a todo mundo le contesto. A mí me escriben por Twitter, por Facebook, me mandan textos, oiga, deme una opinión, oiga, escribí esto, cuénteme esto, me quiero tomar un café con usted, quiero que me acompañe al lanzamiento, quiero que me escriba una nota de contracubierta, quiero que haga el prólogo de mi libro, quiero que me presente, y yo en la medida de lo posible yo trato de responderles a todos, ¿ya? Entonces yo creo que a eso se refería él con la promiscuidad. Él me decía, sí, es decir, él no tiene reparos y el que quiera acceder a él, él accede, ¿ya? Entonces, yo en eso no. Claro, hay momentos en donde físicamente es imposible porque estás ocupado, porque estás haciendo otras cosas y te piden cosas que sabes que no vas a poder hacer, pero digamos que en la medida de lo posible yo trato de darles gusto a las personas que me escriben, ¿ya? Mm. Pero siento que mi relación y con los lectores es muy buena y hay algo que me sucede mucho, con mucha frecuencia, y es que personas comienzan siendo lectores, comienzan siendo seguidores y terminan siendo grandes amigos, ya terminan siendo amigos al punto. El otro día hice un evento de presentación y digamos que casi el 80% eran amigos y me dice mi editora, oye, te va muy bien en los eventos, es que tienes un mundo de amigos. Y yo le dije, sí, tengo un mundo de amigos, pero en realidad todos estos amigos en algún momento fueron lectores, lo que pasa es que hoy son amigos, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho eso y siento que es algo que disfruto y siento que es algo a lo que quiero en la medida de lo posible, pues seguirle dedicando energías. Andrés Mauricio, oírte esa respuesta me pone muy feliz porque yo puedo dar fe desde este lado del continente, ¿cierto? Recuerden que Lecturas Asombrosas las hacemos desde Santiago de Chile. Andrés está en Colombia, ¿cierto? Ahora conversando con nosotros y puedo dar fe que es así, de generoso, porque tuvo la generosidad de prologar, ¿cierto? El libro de cuentos del escritor chileno Luis Gutiérrez Infante Barbenecia. Ujú. Luis Gutiérrez, sí, un abrazo al cielo para él, con un prólogo hermoso eh, para, esa, para ese ramillete de cuentos del escritor chileno. Así que aprovecho de darte las gracias y te animo a seguir así, tan atento y darte el tiempo ahí con tus seguidores, con tus lectoras, con tus lectores. Quiero saber algo que no te pregunté cuando iniciamos. Quiero saber si tienes por ahí los desagradables. ¿Lo tienes a mano? No, no lo tengo a mano. No lo Porque tienes como a... estoy en otra ciudad, o sea, estoy como de viaje en Ibagué y no lo traje. No tengo el ejemplar a la mano. Pero lo tengo pero no, en este portátil no lo tengo. Sí, no, no No, te no lo tengo. preocupes, no te preocupes, le vamos a transparentar aquí a nuestros seguidores que estás en semana de vacaciones con tu familia para que vean lo generoso que es, robándole tiempo ahí a su tiempo de descanso para conversar con nosotros, aquí en Lecturas Asombrosas. Como no vamos a tener lectura de algún párrafo o algo de los desagradables, Pero que sí, si sí, quieres puedo entrar al correo y leerlo digital, porque y sí, se lo envié a alguien hace unos días y leer ahí sí, algún un párrafo si quieres. O sí. no sé si al minimizar acá se pierde la imagen o Claro, no. se va a perder la imagen. Pero mira, hagamos una cosa mejor. Como ya eres Da- amigo de la casa, Ujú. hay seguidores que ya te siguen, ¿cierto? De nuestros auditores. Decir que no solo es el primer programa que hacemos para el 2024. En esta temporada número 28 hemos tenido la posibilidad de conversar con Andrés Mauricio anteriormente, así que también puedan encontrar esas entrevistas en el canal de YouTube de Radio UC. ¿Qué te parece si nos cuentas a grosso modo, no, ni siquiera parafraseando, tu parte favorita de los desagradables, sin hacer spoiler? Mira, listo. Bueno, a mí me gusta muchísimo el final, el capítulo final está conformado por, creo que son 10 capítulos más un epílogo. El epílogo me gusta muchísimo. Me gusta mucho también el último capítulo, porque digamos que es donde siento que
se concreta y se reúne y converge toda la fuerza que traía y la novela, porque hay un giro, porque es sorpresivo, Y porque nos ¿ya? dejas con una inquietud. Yo Claro, quedé así con la piel erizada, pero ¿dónde? ¿Cómo? No lo vi venir, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde? claro, ¿Cómo? ¿En qué parte? exacto, Yo regresé varias veces como para buscar en qué parte. No, y es claro. genial, es Sí, genial. entonces a mí esas partes y me gustan mucho, pero digamos que también disfruto mucho cuando se está configurando el personaje de Palomino, cuando se configuran sus miedos, sus temores, esa angustia que tiene él de por qué se ha sentido arrollado por la vida, literalmente él se siente arrollado por la vida, pero no es literal, pero él se siente así, ¿ya? Mm, por ejemplo, el incidente de Palomino cuando el jefe, el presidente de la empresa, lo llama a su oficina y él quiere imaginar o quiere que si Sofía está por ahí, Sofía diga, oiga, Palomino, que es la mujer que a él le gusta, la mujer con la que tuvo algo, aunque ahorita lo ignore, quiere que ella diga, bueno, el rol de Palomino es importante, está discutiendo cosas de sumo interés en la oficina, están discutiendo temas interesantes, pero en realidad el jefe llamó a Palomino era para que le ayudara a arreglar la silla, ¿ya? Y en ese momento en que Sofía entra y se da cuenta que él está de rodillas en el piso con la corbata hecho una nada, ayudándolo a arreglar y la silla del jefe, siento que configura muy bien lo que es Manuel Palomino y ese es uno de los episodios que más disfruto. Y está tan bien narrado porque es una escena así para quienes les guste hacer videos Ujú. o nano videos, micro videos. Sí, nano videos, estos reels cortitos, es una escena muy impactante que nos dice mucho eh, de lo que justamente no quiere ser Manuel Palomino, ¿cierto? Pero que es frente a los demás. Así que Los Desagradables, última publicación actual, ¿cierto? Es la sexta publicación de Andrés Mauricio Muñoz, narrador colombiano, eh, comprometido con su estilo, con los temas y los tópicos a los que nos tiene acostumbrado a sus lectores asiduos. En Lecturas Asombrosas los invitamos siempre a conformar las pequeñas bibliotecas, ¿cierto? No solamente quedarse con un libro, sino que a tenerlos todos para ir acompañando. Mira el privilegio, Andrés Mauricio, de ir acompañándote en tu crecimiento como escritor, de ir viendo estos hilos rojos que van de una historia a otra y cómo se perfila y cómo podemos darnos cuenta porque no ha sido azaroso que seas un escritor reconocido, galardonado, invitado a ferias internacionales, traducido a otros idiomas y con quien tenemos el orgullo de iniciar, como ya he dicho, este ciclo 2024. Así que agradecerte, Andrés Mauricio, a ti, a tu familia, por darte este espacio para conversar con nosotros, que disfrutes estas vacaciones en familia y tus palabras para finalizar esta conversación que ha sido tan profunda y detallada en torno a tu novela Los Desagradables. Bueno, no, pues muchas gracias y María Ángeles, a ti por esta estupenda conversación. Como te decía, me gusta mucho que siento que infieres muy bien la naturaleza de la novela y el espíritu de Palomino. Para quienes no están en Colombia, que están en Chile y quieren buscar la novela, se consigue como libro electrónico, como ebook en las plataformas tradicionales donde consiguen ebook y de hecho ya me han escrito lectores de otros países que la han descargado en ebook y la han leído y ha comenzado como una linda conversación y con ellos. Entonces, muchísimas gracias, María Ángeles. Siempre me he sentido y muy acogido por ti, por tus iniciativas, por eso soy también tu fan número uno de toda esa gestión cultural maravillosa y que haces para todo Latinoamérica. Entonces, pues muchísimas gracias, María Ángeles. Te mando un abrazo y también un abrazo para todos los que nos escuchan.
Andrés Mauricio, muchas gracias. Contarles también a quienes nos siguen, recordarles que Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito, y también decir que Andrés Mauricio es parte de nuestra comunidad, es uno de los primeros esenciales, ¿cierto? Gracias a su pertenencia a nuestra comunidad pudimos abrirnos, y él está muy consciente de eso, ¿cierto? A través de Jaime Andrés Rivera Murillo, ¿cierto? Nuestro director allá en Colombia, y gracias a la presencia de Andrés Mauricio en nuestra comunidad se abre esta posibilidad de que muchos lectores, lectoras, escritores, editoriales, toda la gente que es amante de la literatura, que reside en Colombia, sean parte de nuestra comunidad hispanoamericana. Así que también te debo eso, estimado Andrés Mauricio. Así que muchas gracias. Contarles a ustedes que con esta emisión, con la conversación con Andrés Mauricio Muñoz, iniciamos el ciclo 2024 aquí en Lecturas Asombrosas, siempre a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC, Radio USEC. Ustedes pueden seguir y ver también todos los programas que allí se emiten. Un gran abrazo desde Chile, Andrés Mauricio, y estaremos muy pronto conversando de tus nuevos proyectos y todas las nuevas iniciativas literarias que vengan de tu parte. Así que muchas gracias. Gracias a ti, María Ángeles. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao. Chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.